difícil entender la magnitud del conflicto. Si uno seguía por algunos medios de comunicación, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. En otros se encuentra un equilibrio en los análisis. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, ayer hubo novedades, se movilizaron tropas a los territorios que sean declarados independientes de Ucrania y adhieren a Rusia, con lo cual Rusia dice, bueno, no nos estamos metiendo en Ucrania, sino que estamos entrando en Donetsk y Luhansk, que son las dos provincias, por llamarlo de alguna manera, que tienen mucha gente viviendo, que son rusoparlantes, y que se declararon independientes de Ucrania. ¿Dónde se tiene que posicionar la Argentina? ¿Del lado de los Estados Unidos, de la OTAN, del lado de Rusia? ¿Un equilibrio? ¿Hay tercera posición en esto? Bueno, no sabemos, estamos a la distancia y necesitamos de un especialista para que nos ayude. Lo vamos a saludar al doctor Pablo Hueve, que de esto sabe y mucho. Hola Pablo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo, qué gusto escucharte. Mi saludo para ti, para nuestras compañeras de la producción, el control central y para toda nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Pablo. ¿Hay tambores de guerra o algunos quieren la guerra y están impulsándola? Hay de todo. Vamos primero a una muy breve historia que tiene que ver con por qué pasa esto, porque si uno le dice a alguien que dos provincias separatistas de Ucrania, que son casi imperceptibles en el mapa, generan este temor hasta de amenazas nucleares, y va a ser difícil de entender. Cuando Gorbachev empieza, hace muchos años, con problemas económicos y con problemas militares, se comienzan a levantar nacionalismos en todo el país. Esos nacionalismos iban a crear, sobre el 90 y el 91 del siglo pasado, los procesos de independencia de 15 de las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética. En un pacto no escrito con George Bush, que era en ese momento el presidente de Estados Unidos le garantiza a Gorbachev que si Gorbachev no reprime, concretamente se estaba hablando de Alemania del Este, la vieja Alemania del Este, Estados Unidos no iba a incorporar a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en ninguna de esas repúblicas. Sin embargo, luego Clinton hace caso omiso de esto y comienza a incorporar a todas las repúblicas, prácticamente a todas las repúblicas, y Rusia lo que está planteando es, no, paren un poco, me han rodeado, ha desaparecido el cinturón de seguridad que tenía la Federación Rusa con varias repúblicas, y de hecho algunas que no eran repúblicas de la Unión Soviética, pero que eran socialistas, Polonia, Hungría, hoy forman parte de la OTAN, y de esa manera entonces las tropas de la OTAN y misiles de la OTAN están a un paso de Moscú. Ucrania es estratégico por varias cuestiones. Primero porque la flota rusa, no nos olvidemos de que Rusia es uno de los países más grandes del mundo y que tiene costa muy amplia en el Mar del Norte, pero el Mar del Norte está congelado 10 meses por año. De esa manera entonces la flota rusa, salvo los submarinos, tienen que estar en algún puerto utilizable, y ese puerto es Sebastopol, que está en la península de Crimea. 370 barcos rusos, entre ellos buques nucleares, están buques de todo tipo, están en la península de Crimea. Cuando Rusia la ocupa en 2014, lo que le plantea Rusia al mundo es, señores, este era territorio ruso. Stalin se lo entregó a Ucrania para su administración, pero para que estuvieran conjuntas las tropas de Ucrania con las tropas de la Unión Soviética. Una vez que se independiza Ucrania, una vez que Putin asume el gobierno en la Federación Rusa, se da cuenta del riesgo que significa que a pocos kilómetros del puerto de Sebastopol está el puerto de Odessa, a donde están las tropas y los barcos de Ucrania, y que si Ucrania entra en la OTAN, directamente los buques rusos van a estar prácticamente en colisión, en contacto permanente con la Marina de la OTAN. Esto lleva a Rusia en 2014 a invadir Ucrania, a ponerla de rodillas y a hacerle firmar lo que se llamaban los acuerdos de Minsk. ¿Qué son los acuerdos de Minsk? Acuerdos por los cuales Ucrania se compromete a reformar su constitución y a otorgar autonomía a dos provincias dentro de un territorio que en Occidente se lo conoce como Donbass. ¿Qué es Donbass? Es un acrónimo.
es una especie de una sola palabra que significa la cuenca del río Donetsk. Ese río Donetsk abarca dos provincias, la provincia de Lugansk y la provincia de Donetsk, precisamente. ¿Cuál es la importancia de estas dos provincias? En realidad, ahí hay recursos, es cierto que hay recursos, pero fundamentalmente la importancia que tiene es que si Zelensky, el presidente de Ucrania, reconoce la autonomía de estos territorios, implica que Ucrania está reconociendo que no tiene soberanía sobre la totalidad del territorio y entonces no puede entrar a la OTAN. Al no poder entrar a la OTAN, Rusia queda más tranquila en cuanto a su seguridad. Pero no nos olvidemos de que Rusia también necesita alguna vía física, que no la tiene en este momento, para llegar al puerto de Sebastopol en la península de Crimea, porque ahí hay un puente muy débil que da en el estrecho entre el mar de Azov y el mar Negro para poder llevar los insumos e inclusive alimentar a la gente que vive en la península de Crimea. ¿Por qué Rusia tiró de la cuerda de esta forma? Por varias cuestiones. La primera, va a ser muy simple, porque esto generó una fractura en la Unión Europea. Alemania está muy preocupada porque necesita gas ruso, pero por otro lado Francia, que tiene urgencias electorales, Macron viene muy mal para las elecciones presidenciales de mayo, quiere darse un baño de internacionalismo, demostrando que él, al igual que la Francia histórica, es la voz de Occidente, y entonces pretende ponerle, ser la voz de Estados Unidos en Europa frente a Moscú. Esto lo ha llevado a tener diferencias con Olaf Scholz, el líder alemán. En segundo lugar, estas diferencias de la Unión Europea se trasladan a la OTAN, porque varios países de la OTAN lo que plantean es pare. Si acá hay problemas, las bombas no van a estallar en Los Ángeles, en Nueva York o en San Francisco, van a estallar en el corazón de Europa, que es el mensaje que Vladimir Putin le dijo a Macron. Nosotros sabemos en Rusia que ustedes en la OTAN son mucho más fuertes que nosotros, pero quiero que recuerden que nosotros todavía tenemos armas nucleares. De esta manera entonces, con ese muy poco sutil mensaje, los europeos comienzan a dividirse, se comienza a dividir la OTAN, y la OTAN ya le ha dicho a Ucrania, mire, vamos a hacer una cosa, usted garantícele a Rusia que va a cumplir con los acuerdos de Minsk, es decir, que va a respetar la autonomía de estas dos regiones. ¿Qué pasó? Que estas dos regiones declaran su independencia y Rusia automáticamente las reconoce como independientes. Acá nos vamos a otro escenario, que es el derecho internacional público. Si se declaran independientes y piden ayuda para salvaguardar su independencia y su libertad, Rusia ahora puede alegar que está cumpliendo con la Carta de la ONU al garantizar la independencia y la integridad territorial de un Estado que serían las repúblicas de Donetsk y la República de Lugansk. Por último, ¿cuál sería el papel de China en todo esto? China tiene una cuestión que le va a traer algún dolor de cabeza y va a tener que hacer un equilibrio muy delicado, porque China políticamente apoya a Rusia, pero históricamente la diplomacia china ha tenido una actitud muy parecida a la de México respecto del principio de no intervención en asuntos internos de los países. De hecho, el 4 de febrero, cuando le dan el apoyo político a Rusia por el tema de Ucrania, automáticamente también en la ONU salen a decir que piden cautela a todas las partes, pero no se juegan. Y les recuerdo que cuando Rusia invade Crimea en el año 2014, en el Consejo de Seguridad se lleva este tema, Rusia lo veta, pero China se abstiene, porque plantea que tiene que haber prudencia, etcétera. China tiene, a través de la Ruta Nueva de la Seda, la posibilidad de acuerdos multimillonarios con Europa Occidental y considera que un apoyo ciego a Rusia le puede hacer caer estos acuerdos. De todas maneras, tampoco puede malquistarse con Rusia, porque son socios en políticas antioccidentales, me refiero a lo militar y a lo comercial fundamentalmente, de la mano de los BRICS. Y ahora sí lo último, Guillermo. Sí. Acá hay alguien que es vecino nuestro y que cometió un horror diplomático y político, que es Bolsonaro. Bolsonaro, al igual que Macron, cree que un baño internacional le va a hacer mejorar las encuestas, que hoy lo muestran perdiendo por 20 puntos para las elecciones del 2 de octubre frente a Lula. Él fue a Rusia por dos cuestiones. La primera, para garantizar que Rusia no va a usar a Argentina, luego de la reunión con Alberto Fernández, para priorizar sus inversiones en América del Sur, sino que va a seguir priorizando a Brasil, y en este sentido le planteó, esto fue una tremenda torpeza,
que Brasil iba a ser solidario con Rusia pasara lo que pasara, justo cuando una semana antes Brasil había celebrado con Ucrania los 30 años de relaciones diplomáticas. El último tema que a mí me preocupa mucho, Guillermo, por la forma en que presentaste la nota, y que tenías toda la razón, porque depende de lo que uno lea, uno queda preso, víctima de la verdad de Occidente o de la verdad de Oriente. Biden, que se ha puesto la camiseta de la libertad y qué sé yo cuántas cosas más, Biden está muy mal también electoralmente, y Biden sabe que, de acuerdo a la sociología política, Biden necesita de un adversario externo para cohesionar el país. La derecha republicana está avanzando. Yo creo que por hoy ganan las elecciones de mitad de término de noviembre y le quitan el Congreso, y Biden, ante la acusación de débil, de flojo, etcétera, que le hace la gente de Trump, ha manifestado su voluntad inclusive hasta de bombardear la capital Moscú si Moscú invade Ucrania. La cuestión es, ¿Moscú puede invadir Ucrania? No le conviene ni política, ni militar, ni económicamente. Las bajas serían tremendas y además económicamente a Rusia le costaría muchísimo. Segundo, ¿lo va a hacer? No lo va a hacer directamente. Hasta ahora ha venido apoyando militar y económicamente a las guerrillas separatistas, que son las que han declarado la república, aunque todo el mundo sepa que son rusos, y ahora tienen una excusa, que es: estamos defendiendo las libertades repúblicas, que en lugar de ser reprimidas por Ucrania, tienen que sentarse a negociar con Ucrania. De esta manera, entonces, el derecho de autodeterminación de los pueblos, el respeto a la Carta de la ONU, hacen que hoy Rusia se escude detrás del derecho como para decir: nosotros no intervenimos en Ucrania, queremos garantizar la independencia de estos dos territorios. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. Porque si estos dos territorios se autonomizan o se les da la independencia, Ucrania no puede entrar a la OTAN, y eso es lo que está desesperadamente buscando Rusia. Pablo, ¿dónde debe posicionarse Argentina? La oposición cuestiona mucho a la política internacional de nuestro país frente a este conflicto. ¿Mejor mantenerse equidistante por afinidad o por conveniencia? ¿Estamos más cerca de la postura de Rusia que la de Ucrania? Hoy por hoy cualquiera podría decir que nos conviene, te digo porque lo he escuchado mucho de la derecha en Argentina, que nos conviene estar no malquistarnos con Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal socio del FMI. Sin embargo, Estados Unidos en todo momento mandó señales muy duras a la Argentina, que es propia de los demócratas, Guillermo, es propia de los demócratas. Los demócratas son en Estados Unidos voceros del sector financiero, y era claro que no nos iban a apoyar en el fondo. Anthony Blinken, en su reunión con el canciller Santiago Cafiero, le dijo claramente que ellos iban a apoyar las negociaciones con el fondo, pero automáticamente dijeron que no iban a apoyar ni el comunicado del fondo en el que asume el error de la negociación con Macri, ni tampoco la rebaja de tasas. De esa manera, entonces, Argentina corría el riesgo de seguir avalando una política exterior como la que había llevado adelante el presidente Macri, no de alianza con Estados Unidos desembosada como la de Menem, sino de sumisión de la política exterior argentina a la política exterior de Estados Unidos, y no lograr absolutamente nada a cambio de esto. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué vamos a ganar alineándonos con Rusia? Es que tampoco se trata de alinearse con Rusia, sino de tener independencia de criterio, y esa independencia de criterio tiene que ver con el respeto a las normas del derecho internacional público, que las debe observar tanto Rusia como los aliados de Estados Unidos, que no son precisamente los que más respetan ni los derechos humanos, ni las normas internacionales, ni en la ONU, ni fuera de la ONU. Como siempre, ejemplar, gracias por ayudarnos a entender lo que ocurre en el mundo, que querramos o no, le demos debida importancia o no, termina incidiendo sobre nuestra propia agenda cotidiana, nuestro día a día. Efectivamente, Guillermo, porque todo esto está incidiendo en el precio del dólar, esto está incidiendo en la inflación de Argentina, está incidiendo en definitiva en las políticas públicas de un gobierno, con cosas que ni siquiera las decide un presidente en el exterior, sino políticas militares que pueden llegar a alterar todo esto. Y en este contexto, entonces, la pregunta es, bueno, bárbaro, ¿de qué lado tenemos que estar? Miren, no necesariamente hay que estar de algún lado. Yo soy de los que sostienen que en Argentina tuvimos un gran canciller, que aunque estuvo 49 días en el cargo, es el autor de una teoría que yo sigo en relaciones internacionales, que es Juan Carlos Puig, un profesor de Rosario, muy capo, que fue canciller de Héctor Cámpora. En los 49 días
él creó una teoría que se llama teoría de la autonomía heterodoxa. Y él sostenía que tenemos que generar márgenes de acción autonómicos, no autónomos. Es decir, de irnos del mundo como Corea del Norte. Pero sí, tener buenas relaciones con todos, pero tener autonomía para dictar, para tener nuestra propia política exterior. La Argentina se ha olvidado de eso y lamentablemente lo hemos pagado demasiado caro, y subrayo el demasiado. Sí, aquí incide mucho la embajada, ¿no? Marcando la pauta que hay que decir, que hay que pensar y cómo hay que actuar. Guillermo, no me quiero meter en otros temas para los cuales no me has llamado, pero tenemos un país donde un poder monárquico, donde la democracia pasa por la vereda, y a veces ni siquiera por la vereda, como el Poder Judicial, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que bancarnos que el abogado del Grupo Clarín, hoy miembro de la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz, y dicte fallos favoreciendo sus intereses y no se aparte. Tenemos un poder del Estado que garantiza sus propios privilegios, como la inconstitucionalidad de la ley que obliga a las personas a renunciar antes de jubilarse como magistrados. Es decir, el resto de los mortales somos verdaderamente ratas, y los sucesores de los monarcas, que son este poder judicial intocable y que duran toda la vida, supuestamente mientras dure su buena conducta, la democracia, insisto, tenemos que darnos esa discusión. Y entonces, si en un país, una Corte Suprema se puede dar el lujo de manosear los derechos de la gente, una embajada de un país acreedor, con armas nucleares y hegemónico, ¿no va a tener fuerza? El mimo de los oyentes, dice María del Carmen, excelente exposición del doctor Pablo Hueve, impecable como siempre. Gracias, Pablo. Un abrazo grande, Guillermo. Y alguien me dijo recién que era más peligroso ser técnico de San Lorenzo que ministro de Defensa de Ucrania. Espero que no sea así. Bueno, yo no quería meterme en el tema, Pablo, pero bueno, no son días fáciles. No. A pesar de que hacemos 3 goles, pero nos hacen 4. Paciencia. Un abrazo, Pablo, gracias. Nos vemos. Así